Buenos días, les vamos a explicar la base del funcionamiento de un motor eléctrico. Lo primero que debemos saber es que existen dos formas de generar un campo magnético. La primera es mediante el movimiento de cargas eléctricas o una corriente eléctrica, y la segunda mediante la presencia de un dipolo magnético o imán. Además, se tiene que toda corriente eléctrica en presencia de un campo magnético externo va a sentir una fuerza. Dicha fuerza puede estudiarse desde la fuerza de Lorentz, que sabemos es igual a la carga por el vector de campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad de la corriente por el vector de campo magnético. En este caso tenemos el campo magnético, razón por la que vamos a ver que esta fuerza va a tener una dirección igual al resultado del producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, para hallar la velocidad resultante podríamos emplear la regla de la mano derecha como se ve en la imagen. Ahora, en nuestro sistema tenemos que más adelante se conecta con una pila que va a producir una corriente. Esta corriente llega a la espira. Cuando llega a la espira vemos que en este lado y en este lado va a tener un sentido contrario la corriente, razón por la que la fuerza resultante en cada lado va a ser contraria, y esto va a generar el movimiento de nuestra espira. Entonces lo que vamos a hacer es poner una pila. Esta pila nos va a poner la corriente eléctrica en el sistema, y para probarla vamos a usar un multímetro en su función de continuidad que nos va a demostrar que en efecto hay una corriente pasando por el sistema. Entonces vamos a probar. Como pudimos escuchar, en efecto hay una corriente por el sistema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un campo magnético poniendo este imán que genera el campo magnético. Muy bien. Bueno, como podemos ver, el campo magnético que produce este imán genera una fuerza en la corriente, que es la que hace que haya un movimiento en nuestra espira. Y es esta la base del funcionamiento de los motores eléctricos. Gracias. En el anterior sistema se tenía el proceso mediante el cual se tomaba la energía eléctrica de la pila y se convertía en energía mecánica. Ahora con el generador vamos a realizar el proceso opuesto. Vamos a tomar la energía mecánica y mediante el uso de la ley de Faraday vamos a inducir una diferencia de potencial eléctrico que nos va a permitir que el diodo LED se encienda. Lo primero que vamos a ver es qué es el flujo magnético. El flujo magnético se define como la cantidad de líneas de campo que permean una superficie. Para saber de qué superficie estamos hablando, vamos a tener la bobina al interior de nuestro motor. Dicha bobina tiene enrolladas espiras, y si hiciéramos un corte de esta forma, hallando el área transversal que es de la bobina, entonces dicha área es la que se tiene en cuenta para hallar el flujo magnético. Ahora, cuando hay alguna alteración, algún cambio en este flujo magnético, se genera una diferencia de potencial inducido. ¿Cómo podría ser este cambio? Si se mueve del lugar, bien sea las espiras o los imanes al interior del motor, que son los que generan el campo magnético, o si cambian la dimensión, digamos, de las espiras, esto generaría una variación en el flujo magnético, ya que, por ejemplo, en el caso de que se mueve las espiras, por ejemplo, el ángulo que está teniendo las espiras con el campo magnético de los imanes va a ser diferente. Esto va a hacer que sean más o menos las líneas de campo que permean dicha superficie. Ahora, Faraday lo que dijo fue que cuando tenemos estos casos en los que existe una variación en este flujo magnético, se induce una diferencia de potencial eléctrico, que a su vez induce una corriente en la bobina, en las espiras de la bobina, que inducen un campo magnético. Este campo magnético lo que intenta es contrarrestar el cambio que hubo. Es decir,
si ahora tenemos menos líneas de campo, este intenta agregar líneas de campo, o en el caso contrario, si se tienen más líneas de campo, intenta como restar líneas de campo para lograr mantener la ley de conservación de las líneas de campo. Ahora, este proceso podemos ver que si yo muevo acá, lo que estoy haciendo es generando una variación, estoy haciendo un movimiento en las espiras de esta bobina. Creo que están haciendo, como lo dije antes, que varíe la posición, el ángulo de las espiras con respecto al campo magnético, y esto es lo que por la ley de Faraday nos está induciendo un potencial, una diferencia de potencial eléctrico, que es lo que logra hacer que llegue energía y se pueda prender el diodo LED. Gracias.